Buenos días a todos. Buenos días en el Zoom también. Unos hermanos conectados. Buena mañana para estudiar la palabra, para darle un tiempo al Señor, agradecidos y tomar un tiempo de lectura, de aprendizaje. Ya estamos sobre la parte final del año, ya estamos haciendo ciertos cierres de ciclos. Aquí traigo mis ojos, ahora sí me los traigo. Ya estamos haciendo algunos cierres de ciclos de cosas que necesitábamos y cosas que faltan por terminar. Terminamos nuestra clase de métodos de estudio bíblico. Fue un tiempo muy bueno. Hermanos muy estudiosos, unos demasiados ñoños para mi gusto, porque son muy estudiosos y yo la verdad es que no soy así tanto de dedicarle tiempo a mucha lectura, pero algunos muy estudiosos con muchos buenas tareas, buen resumen de la información que hacíamos. Y la verdad es que fue un tiempo bueno. Estamos agradecidos con Dios porque fue un tiempo muy lindo de poder estudiar juntos. Y bueno, la clase ya decidió que va a tener más tiempo también de estudio. Ya dijeron los hermanos, no preguntaron, simplemente dijeron que quieren más clase, que va a haber más tiempo de estudio. Vamos ¿qué dijo la clase que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el libro de Daniel, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar la escatología, que son los tres grupos juntos. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por así decirlo. El libro de Apocalipsis, bueno, con todos sus capítulos ya saben todo lo que contiene y lo que viene. Y la escatología, pues es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos del porvenir. Entonces, vamos a comenzar también con esa clase, si Dios lo permite, el siguiente año. Cerramos nuestra clase y acordaron que nos vamos a juntar otra vez a estudiar. No sabemos todavía exactamente día y hora, pero está también ahí en proceso si va a ser los jueves o va a ser los viernes, lo que haremos, pero pues hay que dedicarle tiempo. ¿Mande? ¿Qué va a ser los viernes? Dicen, no sabemos todavía. Si va a ser jueves o viernes, estamos en proceso. Pero sí va a ser más o menos como los estudios que da Rafa, así de más de un año, porque pues, estudiar Daniel, estudiar Apocalipsis y escatología, va a ser bastante, pero creo que puede ser muy bueno. Yo le decía a los muchachos que necesitamos sentarnos a hacer manuales nuevos, porque lo que yo tengo de escatología pues fue de 2001, 2002, entonces creo que esos eventos del futuro, muchos ya se cumplieron, muchos ya son parte del pasado. Entonces venía escuchando en la mañana el conflicto todavía entre Israel, la franja de Gaza, y todo lo que está ocurriendo con Palestina, y bueno, pues nada más para comentarle que hubo un acuerdo de tratado de paz de 4 días, de cese al fuego. No se va a cumplir el acuerdo, no se entregaron los rehenes. Hay más de 50 rehenes que se iban a entregar, no se entregaron los rehenes. Entonces Hamás prometió que Israel jamás tendría paz. Entonces hay muchas cosas que tenemos que seguir estudiando y que tenemos que seguir analizando. Lo que sí es que el Señor está cerca, está muy cerca, y cuando la palabra dice que el Señor está cerca, ahí en Tesalonicenses la expresión no es de que Él viene pronto, dice que Él está cerca de nosotros, que está al costado. Entonces hay que siempre estar confiando en eso. Esto no se va a arreglar, esto no va a estar mejor. La situación que vivimos, la situación de gobierno, de violencia y de problemas que tenemos en nuestras comunidades no van a ser mejores. Esto va a ser como el tráfico, cada día va a ser peor. Entonces, ya a cierre de año hay que empezar a pensar en qué es lo que vamos a hacer. Estoy contento porque me imagino el día 16, viéndolo como la meta del cierre del año de la iglesia, ¿no? Es el cumpleaños de Adriana, no sé si Adriana va a cometer un delito, va a terminar en prisión, allá la vamos a encontrar, se va a escapar, va a hacer algo extraño, se va a querer ir de mojada, la va a agarrar migración, la va a tener en la casa ahí, y luego va a terminar con una adicción, y con las chicas del centro, pues ahí terminamos de festejar con ella. Creo que va a ser ese proceso, pero no sabemos todavía. Entonces, hay tantas cosas por hacer, y he visto un montón de memes, muchos memes. Yo sé que usted también ve memes, porque a muchos los veo agachados así con el celular, y sé que también ve memes. ¿Ha visto ese que dice, no sé si ir al gimnasio o ya me voy como gorda en tobogán y hasta el siguiente año, ¿no? Disfruto las posadas, la Nochebuena, Año Nuevo, el pavo, todo lo demás? ¿O qué hacer? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree que tendríamos que hacer nosotros? Es cierre de año. ¿Es tiempo de ir al gimnasio? ¿De empezar una dieta?
Hasta el siguiente año. ¿Quién piensa que hasta el siguiente año? ¿Quién piensa que es bueno empezar una dieta, es bueno ir al gimnasio, es bueno empezar una carrera, es bueno empezar un tiempo de estudio? ¿Quién piensa que es bueno en estos tiempos? Porque estamos a finales de noviembre, entonces se está acabando el año. ¿Sí? Diciembre es el último mes del año y bueno, en diciembre las empresas cierran, ya el día 15 prácticamente ya la gente no vende nada, pero empieza otro tipo de comercios. Hay gente que es cuando arranca su temporada y cuando empieza lo bueno, ¿no? Cuando va a empezar diciembre. Nosotros que nos dedicamos al aire acondicionado y refrigeración, empieza diciembre y como que bueno, se empieza a calmar todo, es más tranquilo, empieza a pensar en los siguientes proyectos y más o menos para los inicios de febrero que se viene el calorón otra vez, estás pensando qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, viene el cierre de año. ¿Qué sería bueno hacer? Si pensamos en ese meme que tenemos que ya cerrar el año, ya ir terminando, vamos haciendo que sea un meme cristiano. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué? Saber en qué la regué. Ajá. Saber en qué la regué. Y saber cómo voy a solucionarlo. En cualquier momento puede iniciar, ahorita como está la cuestión de los estudios y demás, en cualquier momento cualquier persona puede iniciar o terminar la primaria abierta, la secundaria, la prepa. En cualquier momento, siempre es tiempo. Siempre ¿Siempre es tiempo? Sí. Creo que siempre es tiempo. Si lo traducimos a la versión cristiana, ¿cuándo es tiempo de ir a predicar? Dice que tiempo y fuera de tiempo. Hicieron unos muchachos allá en el instituto donde yo estudiaba, mandaron a hacer unas playeras que decía, ¿qué parte de ir no entendéis? Y cuando la veías decías, híjole, sí estaba duro, ¿eh? Pero sí decía, ¿qué parte de ir no entendéis? Y sabe, es difícil. Es difícil porque vienen los cierres y empezamos a pensar un poquito en qué nos gustaría ir ya calmando o terminando o cerrando el año o descansando. Pero cuando vemos la palabra, nos vamos dando cuenta de que hay momentos en que hay que trabajar en el fin del comienzo. Y sabe, Señor Jesucristo, yo no vine la semana pasada, escuché que hubo estudios muy buenos, la antepasada sí alcancé a escuchar a Rafa, y estuvimos en el ambiente de la Cena del Señor. Nuestra clase de métodos de estudio bíblico, la penúltima clase fue justamente el cierre de la Cena del Señor. Y sabe, fue un ambiente bastante bueno. Y cuando pensamos acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que estaba provocando en su iglesia y en nosotros para esa parte final, dice que Él había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Y tenía un propósito. Y ese propósito era cerrar justamente con ese evento. Él tenía tiempo y Él cuando va a iniciar la cena, Él dice, tengo mucho tiempo deseando esto. Tener esta cena con vosotros. Y no sé, nosotros consideramos ahora quizá la cena más importante del año es Navidad para nosotros. Si pensamos, algunos planean con la familia ir a lo mejor con los suegros en Navidad y con los padres el Año Nuevo y viceversa, ¿no? Tratas de acomodar más o menos las fechas, pero ya sabes que hay un momento en que hay que planear para asistir y estar con aquellos que amas. ¿Crees que es una fecha importante? Bueno, el Señor cuando habla de su cena, justamente se refiere a eso. Y sabe, analizamos en la clase nosotros cómo fueron las posiciones en la cena del Señor, qué instrumentos había, qué estaba ocurriendo y cuál era el ambiente. Y me gustó mucho porque siempre hay algo nuevo para aprenderles, siempre hay algo importante que a veces no ves y que no importa cuántos años tengas estudiando la palabra de Dios. Cuando escuchas a alguien más sobre esos temas, siempre tiene algo nuevo y algo lindo para aportar. Y eso es maravilloso, porque así es la palabra de Dios. Siempre tiene algo nuevo para darte, para que encuentres, y es maravilloso porque el ministerio del Espíritu Santo justamente es eso. Él viene y reparte a cada uno conforme a su necesidad. Y te das cuenta de que tú lees desde tu perspectiva y entiendes algunas cosas y algunas cosas van trabajando en tu corazón. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te acomoda lo que necesitas, eso hace que florezca, eso hace que entiendas, eso hace que cambies en cosas. Y es maravilloso. Y sabe, en Juan capítulo 13, quiero que me acompañe en su Biblia, quiero que podamos ver un poquito más acerca de este ambiente de la Cena del Señor. Sé que Rafa ha compartido un poco sobre eso y también Oscar compartió un poco acerca de eso. Yo no estuve la semana pasada, pero escuché algunos comentarios. ¿Alguien me quiere refrescar un poquito qué fue lo que vieron la semana pasada? ¿Se acuerda alguien de la predicación que tuvo Oscar con ustedes? ¿Qué fue lo que vieron? Cuénteme.
¿Bien? ¿Sí vinieron o no vinieron? ¿O andaban conmigo? Porque algunos andaban también fuera, ¿verdad? Pero los que vinieron, ¿qué vieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué aprendieron? No confiar en sí mismo. Pedro confía en sí mismo y después niega. Pedro confía en sí mismo y no debía de confiar en sí mismo. ¿Qué más? Digo, porque supe que fueron como 2 horas de predicación, entonces, que fue extenso y muy recurrido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron? ¿No confiar en sí mismo? ¿Qué más? Que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Una petición, ¿verdad? Y concedida. ¿Qué más aprendieron? ¿Qué más vieron? Que Dios está en control. Que Dios tiene control, aun cuando el enemigo hace cosas. Dios está en control de todo eso. ¿Qué más aprendieron? ¿Qué más fue lo que vieron? El Señor siempre va a estar ahí para cuando nosotros, lo que tenemos que buscar somos nosotros, ahí no estamos nosotros. Él está esperando nada más. Ajá. Usted andaba conmigo, no vino a la predicación, ¿cómo supo eso? Porque andaba conmigo, ¿no? ¿Qué más aprendimos? Pues que Pedro, digo, así como Pedro, creo que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer en ese miedo por cualquier cosa alrededor, de decir, no, yo no soy de ese equipo, Ajá. por miedo, y aún a pesar de eso, el Señor nos vuelve a traer a reír. Nos vuelve a traer. Ajá. Sigue estando con nosotros, pues. Sí, doña Betty. Que Dios lo permitió también. Permitió que se pudiera también. ¿Andaba usted también conmigo? No sé cómo aprendió eso, pero qué bueno. Qué bueno, es un pasaje muy hermoso, ¿no? Bueno, obviamente para nosotros. No creo que fuera tan hermoso para Pedro por la situación que él vivió, que fue algo que lo dejó marcado toda su vida. Y qué bueno que lo marcó de esa manera, porque cuando tocas de esa manera la profundidad en tu corazón y Dios te habla así, entonces haces cosas como las que hizo Pedro, ¿no? A veces es necesario, tiene que ser así. Vivi. Y también vimos cómo el Señor trabajó con esto, con esta prueba que le dio, y después, más adelante, también mencionó el versículo donde dice, Pedro me amas, y esa parte, ¿no? Ajá. Cómo el Señor está trabajando en Pedro, y usa aún un carácter como el de Pedro, así, impetuoso y así como... Así como algunos de nosotros. Así como algunos. Sí. El Señor lo moldea, el Señor lo usa y lo tiene ahí, ¿no? Fíjese que en la ocasión que predicó Rafa acerca de la cena del Señor y el ambiente que tenían los muchachos, es algo que nosotros analizamos en nuestra clase de métodos de estudio. Y hicimos un método analítico para ver qué es lo que sucedía. Porque de repente cuando uno lee el pasaje bíblico, los 4 evangelios mencionan este evento, pero hay ciertas cosas que nos quedan un tanto en el aire, que no logramos comprender, porque todo el mundo piensa por qué Judas pregunta si él va a negar. El Señor le dice abiertamente que sí, que él va a negarle, y luego le dice que se vaya a hacer lo que tiene que hacer y nadie lo detiene, ¿no? Judas sale como Juan por su casa, que no era Juan, era Judas, pero Judas sale como Juan por su casa y nadie le dice nada. Judas va, encuentra a los soldados para entregar al Señor, pero nadie hace nada. Entonces, cuando los soldados vienen, Pedro se levanta con una espada y están dispuestos a defender al Señor, pero no están dispuestos a detener a Judas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, no? En todo ese ambiente tan importante. Vimos que el Señor pide que en un lugar, en un aposento alto, se celebre la cena de la Pascua. Y había instrumentos, había un lugar preparado, había una toalla, había una palangana para juntar el agua, pero no había sirvientes. Solamente estaba él con los 12. Entonces, ¿por qué no había sirvientes? ¿Por qué fue tan especial el lugar? ¿Por qué nadie entendía lo que estaba sucediendo? Y sabe, creo que esa es la parte que más me gusta del Evangelio de Juan, porque hay una expresión que está allí en Juan capítulo 13, donde dice el Señor, déjame lo encuentro, Juan capítulo 13, o si usted lo encuentra, cuéntemelo, a ver si lo puede ver allí. Dice... A ver, dice, bienaventurados, no. Hay una parte, dice el Señor, Juan capítulo 13, el Señor lava los pies de sus discípulos. Vamos a leerlo para encontrarlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, Juan capítulo 13, 1, 3 a 1, ¿lo tienen? ¿Sí?
Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y quiero que iniciemos nuestro estudio con esta expresión. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, dice el Señor, pero lo entenderás después. Y sabe, Juan es muy claro en esa expresión. Juan sí anota esto y se dio cuenta. A Juan le llama la atención, porque el Señor dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Dice, pero lo vas a entender después. Esto me recuerda mucho a la salvación, mi hermano. Cuando usted y yo éramos sin Cristo, sin Dios en este mundo, y no solamente vivíamos en tinieblas, éramos tinieblas, dice la palabra. ¿Sabe? Nos salvamos de muchas cosas, de un choque, de un problema, de un conflicto, de una mala pareja, de un montón de cosas. Y siempre decíamos, qué buena suerte. ¿Sabe? Lo atribuíamos a la suerte. Muchas de las cosas que nosotros, usted y yo vivimos, pensamos que la suerte nos había salvado. Y sabe, me maravilla porque el Señor dice, todo esto que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a comprender después. ¿Sabe? Cuando los discípulos van a la cena del Señor, era algo que ya tenían como una tradición. Era parte de sus fiestas. Los discípulos, los judíos tenían entre 12 y 13 fiestas importantes para ellos. Pero la Pascua era, por así decirlo, la cereza del pastel, ¿no? Era lo más importante para ellos. Y es interesante porque el Señor, cuando va a preparar la Pascua, les dice a los discípulos, muchachos, quiero que preparemos la Pascua. Van a ir a una ciudad y se van a encontrar un hombre con un jarrón de agua. Síganlo y pregúntenle, díganle que el Señor quiere que prepare el lugar para la Pascua, ¿no? Y uno piensa en un jarrón y en un hombre con un jarrón en una ciudad. Y cuando uno dice, bueno, voy a una ciudad y me encuentro a alguien con un jarrón y lo voy a seguir. La pregunta es, ¿cómo supieran que era ese hombre? A ver, la clase, los que estuvieron en la clase, ¿sí, Josué? Porque normalmente le enseñan mujeres. Ok, la mujer samaritana dice que iba por el agua, porque las que llevaban el agua a la casa eran las mujeres. Entonces, identificar a un hombre con un jarrón de agua no fue algo tan complicado. Entonces, son pequeños secretos, ¿no?, que la Biblia nos da. El Señor dice, busquen un hombre con un jarrón de agua, pues las mujeres son las que llevaban el agua. Cuando lo vieron, obviamente dijeron, pues es este chato, hay que seguir. Se van con ese muchacho y el Señor dice, quiero un aposento alto, preparado, listo. ¿Por qué un aposento alto? ¿Por qué alto? Los de la clase, a ver, Caleb. Porque tenían que ver si venían los malos. Ok, era importante para los judíos. Recuerde usted que estaban bajo el Imperio Romano. Y cuando los judíos celebraban sus fiestas, es cuando estaban más vulnerables, porque tenían que poner atención a la fiesta. Entonces, no podían correr ciertos riesgos. ¿Quién se juntaba en las fiestas? ¿Quién se juntaba en la fiesta de la Pascua? Para dar la cena a los demás. Alguien importante. Y es donde los romanos estaban observando quiénes eran los importantes. Por eso los judíos tenían que estar alertas. Ellos estaban en tiempo de guerra. Entonces era importante que fuera un lugar alto para que los demás pudieran ver por dónde pasaban nosotros. Por eso iban ocurriendo este tipo de cosas. Es lo que estamos enseñando en nuestra clase. ¿Saben? Y era importante para ellos. Llegan al tiempo de la cena del Señor y hay una quietud. Está el Señor con sus apóstoles y Él es el anfitrión de la cena. Decía Rafa, muy importante, había un alforil con agua y una toalla lista, un instrumento de limpieza. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Para qué? Para que lavaran los pies, pero para que lo hiciera Jesús. Ok, Él lo hizo por humildad, Él lo hizo. Pregunta,
¿A quién le tocaba lavar los pies? ¿A quién? El anfitrión no lavaba los pies. No, era el siervo, el esclavo, el más pequeño de la casa. El más pequeño y el esclavo tenía que lavar los pies de los demás. ¿Era obligado? No, era muy humillante. Era humillante, entonces no era obligado. En la mesa había una posición para cada persona. Había lugares importantes. Entre los lugares importantes de la mesa estaba el anfitrión, que en este caso fue el Señor Jesucristo. Él era el que ofrecía la cena, porque él dijo, quise tomar ese tiempo para compartir la cena con vosotros. Entonces, el importante era el anfitrión, era a quien podían buscar los romanos, entonces tenían que estar atentos. El principal era el Señor Jesucristo en la mesa. Había otro par de lugares que eran importantes. Había un lugar de honor a la mesa y había un lugar de cuidado a la mesa. Y había el último de los lugares, que era el lugar del siervo o el lugar del más pequeño de la mesa. Cuando se sentaban a la mesa, el Señor Jesucristo está en el centro de la mesa. No es una mesa como la de Leonardo da Vinci, no tiene nada que ver con la cena de Leonardo da Vinci, donde están en una mesa grande, ellos iban al suelo. Ellos comían en el suelo y estaban siempre recostados sobre su brazo izquierdo o sobre su brazo derecho, dependiendo de la necesidad o la condición en la que estuvieran todos sentados a la mesa. Claro, el que estaba recostado en el centro era el anfitrión, que era el Señor Jesucristo. Había un lugar de honor, que era la persona a la que tú le dabas la espalda. Si te recostabas sobre tu brazo derecho, el que estaba a tu espalda era el lugar de honor. ¿Por qué? Porque confiabas en él. Era el que cuidaba tu espalda, confiabas en él, era el lugar de honor. Había otra persona que estaba al frente de ti, que era el que estaba a la defensa. Y esa persona, en caso de que hubiera un problema con romanos o alguien viniera a hacer algún daño, era el primero que se levantaba a defender. ¿Quién estaba acostado allí? Al frente. Juan el apóstol. Acuérdense que era uno de los Boanerges. Él tenía la espada. Era uno de los fuertes. ¿Quién estaba sentado a la espalda del Señor Jesucristo? Judas. Judas Iscariote. Él estaba en el lugar de honor. Por eso cuando le pregunta al Señor, ¿soy yo? El Señor dice, tú lo has dicho. Y nadie se da cuenta porque Él se lo dice al oído, porque lo tiene a la espalda. Entonces era más sencillo para Judas, por eso nadie se dio cuenta de que Él estaba allí. ¿Sabe quién estaba enfrente en el lugar donde era la parte final de la mesa? Y era donde se encontraba el siervo. Pedro. Por alguna razón a Pedro le tocó sentarse allí. No sabemos por qué. Pero en el pasaje Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es el que lo va a entregar, porque Pedro se había echado ojo y dijo, tenemos que hacer algo, pregúntale quién lo va a entregar. Y dice que el apóstol al que el Señor amaba, ¿quién era? Juan. Se recostó sobre su pecho, él estaba al frente, y le dice, ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice, pues el que mete la mano conmigo al plato. ¿Quién metió la mano con el Señor al plato? Todos, porque todos comían del mismo tazón. No había platos para cada uno, era un tazón con el cordero donde comían todos. Recuerda usted que así se comía la Pascua. ¿Cómo se debía de comer la Pascua? Rápido. Acuérdense, estaban a punto de escapar de Egipto. La simbología era muy importante en esos tiempos. Estaban a punto de escapar de Egipto, estaban en tiempo de guerra, había que hacerlo rápido. Por eso todos estaban vestidos y todos tenían sandalias, porque no tenías que despojarte de tus cosas, tenías que estar listo para escapar, listo para salir. Entonces cuando ocurre esto, el Señor dice, a ver muchachos, vamos a empezar a lavar los pies. ¿A quién le tocaba lavar los pies? A la posición donde estaba Pedro. Por eso Pedro se enoja. Y Pedro le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo crees? ¿A quién le tocaba? Era Pedro. Pedro estaba enojado. Pedro estaba molesto porque Pedro ya había tenido una discusión con sus compañeros. El ambiente de la cena era muy importante, muy interesante, y los discípulos estaban discutiendo de quién sería el mayor, quién sería el principal entre ellos, que fue lo que vimos cuando Rafa nos enseñó, ¿sí? Y sabe, hay muchas lecciones buenas, importantes e interesantes en este ambiente, en el ambiente de la cena del Señor. Pero sabe, creo que la principal de ellas, hay 2 o 3 que creo que es importante mencionarlas. Y la primera es la del servicio, ¿sí? Dice el pasaje, Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía que quien iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Se refería obviamente a Judas, ¿sí? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y vosotros, y decís bien, porque lo soy, pues sí soy. El Señor y el Maestro ha lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué parte no se entiende aquí? Con respecto al servicio. ¿Qué parte es confusa? ¿Hay algo que quede al aire? ¿Hay algo que no se entienda de lo que el Señor dice? ¿Saben? Dicen por ahí que la palabra mueve, pero que el ejemplo arrastra. Y el Señor dice, muchachos, no hay duda. ¿Qué hizo? Dejó ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? De humildad, de servicio, de dedicación, de amor, de liberación. Pregunta, ahí seguía Judas. ¿Ahí seguía Judas? Sí. ¿Y el Señor le lavó los pies a Judas? Miren, hermano, yo sé que usted y yo podemos entender claramente que en nuestras vidas hemos sido y hemos vivido con algunos Judas. Digo porque hemos sido. En nuestra interpretación y en nuestro conocimiento, ¿se acuerda cuando le enseñé acerca del fariseo que decía, Señor, gracias porque no soy como este? Claro, pues que era igualito, ¿no? Claro que en su opinión era diferente, nosotros en nuestra opinión también. Si empezamos a pensar en algunos Judas en nuestra vida, pues hemos visto varios, ¿no? Pero estoy completamente seguro que en más de una ocasión usted y yo también hemos sido Judas. También hemos traicionado, también hemos mordido una mano que nos ha dado de comer, también hemos sido malagradecidos, también hemos sido gachos y molestos con alguien más. Seguramente lo hemos hecho. Así es, así somos. Somos seres humanos y de alguna forma nos hemos comportado lastimando a alguien. Quizás sin ninguna intención. Santiago dice que aún se hace sin intención, ¿no? Pero estoy seguro de que en alguna ocasión hemos hecho algo mal. ¿Qué ha pasado cuando nos hemos encontrado con esos Judas? Que ya nos dimos cuenta de que son Judas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tratamos de alejarnos, ¿no? Nos repelemos, tratamos de estar alertas, pero regularmente tiene que ocurrirnos el mal para darnos cuenta. Bueno, algo muy interesante aquí es que el Señor no necesitaba de tiempo, ¿eh? Él sabía exactamente de quién era Judas. Quizá Judas no sabía exactamente de qué era capaz él, pero el Señor sí lo sabía. Incluso algunos estudiosos dicen que Judas quería sacar una ventaja, ¿no? El Señor Jesucristo había sido tratado de apresar en diferentes ocasiones, y en diferentes ocasiones salía incluso caminando en medio de ellos cuando iban a apresarlo. Y quizá Judas dijo, pues va a pasar lo mismo, yo le doy un beso, él se va a ir y yo me quedo con 30 monedas, nada más que había llegado el momento. Fue algo que él no consideró. Pero ¿sabe? En este ambiente y en esta cena, cuando el Señor está lavando los pies, también le lava los pies a Judas. También lo hace con él, sabiendo quién era. Y me hace mucho pensar en mí. En 4 veces el Señor ha tenido el cuidado conmigo de lavarme los pies, de cuidarme, de estar atento, de atenderme, sabiendo lo que soy, ¿no? Y sabiendo cómo soy. A sus ojos y a su misericordia y a su gloria, obviamente totalmente limpio, y le agradezco mucho por eso. Pero sabiendo quién soy. Y sabes, es un ejemplo maravilloso de humildad, de amor y de cuidado. Pero creo que principalmente el tema del servicio es lo más fuerte en este pasaje, ¿no? El Señor dice que tienes que cuidar de los demás. ¿En qué condición? En la que estés. A veces nosotros esperamos a estar bien, a estar contentos, a estar animados, a estar con economía, a estar con libertad, a estar con conocer tantas cosas para ver y cuidar por los demás. Y creo que tiene que ser en todo tiempo. Se viene el tiempo de los ministerios del día 16 para trabajar con la iglesia, vaya a la prisión, al béisbol, al reclusorio, a diferentes lugares con los migrantes.
Y creo que a veces nosotros nos hemos preguntado como gente adulta, ¿no? Y también los jóvenes, creo que constantemente te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces decimos nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí se ha preguntado alguna vez en su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida? Existe una voluntad de Dios, pero ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la específica para usted? ¿Sí se lo ha preguntado o no? Sí. ¿Y qué piensa que sea? ¿Qué dice la Biblia? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Conformarse a la imagen de su Hijo. ¿Cómo interpretamos eso nosotros entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué no hacer? Hacer el bien similar a quién. Hacer el bien similar a quién. Venimos a conocerlo. Venimos a conocerlo. Venimos a conocerlo. Sí hemos entendido que este libro no es un manual de vida, ¿verdad? Creo que es algo con lo que hemos trabajado constantemente y nos han enseñado. Yo estoy feliz con eso. De entender que este libro no es un manual de vida. Es una historia maravillosa de un Dios que quiere tener una relación con el ser humano, ¿no? Así como somos y así como estamos. Y explica cosas increíbles y maravillosas con las cuales nosotros podemos entender, aprender y tomar como ejemplo. Pero me encanta porque aquí el Señor Jesús dice, yo ejemplo les he dado. ¿Qué significa? Quiero que vayan y lo hagan. También ustedes. Y es importante el servicio. El Señor dice, lo que yo estoy haciendo, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y creo que eso habla de un proceso, mi hermano. Usted y yo tenemos que empezar a entender a qué nos llamó el Señor. Un día me quedó algo bien claro. Si Dios lo que busca en mí es la perfección, la santificación, la perfección de su Hijo en mí, el ser salvo y entender y llegar a su gloria, ¿por qué en el momento en que me salvó no me llevó con Él? Si es el momento perfecto y exacto. Creo que el único creyente de todos los siglos de la humanidad que va a llegar delante del Señor salvo y sin pecado, al momento en que recibió a Cristo, fue el ladrón de la cruz. Porque recibió a Cristo y murió. Entonces creo que era alguien que no tuvo ni siquiera chance de pecar. Y qué padre, ¿no? Porque va a llegar sin ninguna corona, sin ninguna nada, pero sin ninguna mancha de nada, porque el Señor lo salvó y en ese momento murió. Hay personas que han tenido también esa fortuna, que en un accidente alguien les predica, creen en Cristo y fallecen. Y uno dice, bueno, pues qué clase de fortuna, no sé qué tanto afortunado sea ese asunto. Pero ¿sabe si el Señor a usted y a mí nos salvó hace 1, 2, 3, 30 o 40 años y no nos llevó con Él? Fue por una razón. ¿Cuál fue? Compartir. No hay otra, ¿eh? Compartir. Que seamos testigos. Dijo, ejemplo les di, muchachos, ¿para qué? Para servir. Y una forma de servir prácticamente al Señor y de una manera sencilla de hacerlo es compartir su palabra. ¿En dónde? Mire, estuve en varias iglesias y algunos luchaban para que les dieran unos días en el hospital y otros luchaban para que les dieran una entrada en algún colegio a hacer una obra, y otros peleaban porque en Tapalpa les prestaran el auditorio para presentar algo, y de diferentes iglesias. En una que yo estuve que era grande, solamente una vez pudimos ir a la prisión a compartir, una sola vez. Nos dieron ese permiso, predicamos y ya nunca más. Fue la única ocasión que nos dieron la oportunidad. Y yo no podía entender por qué una iglesia tan pequeña como esta, Dios le ha dado ministerios tan lindos y tan grandes. No lo podía entender. ¿No cree usted que tengamos que ir a compartir? ¿A cuántos hermanos en Cristo usted conoce? Deja de los inconversos. Hermanos creyentes en Cristo, ¿conoce usted y yo? Que confían en la salvación de Cristo, que creen que la gracia es 100%, la salvación es gratis, pero que hay que hacer algo para agradar a Dios. ¿Usted conoce gente así? Creyente. ¿Conoce hermanos cansados de iglesias que creen que Dios los salvó, que los ama y que son salvos 100%, pero que si ya Cristo es su vida por ellos, ellos tienen que hacer algo? ¿Conoce gente así? Yo conozco mucha gente así. Conozco muchos hermanos cargados
batallando con su vida, con los ministerios, porque creen que tienen que hacer cosas y no van y comparten por la grandeza de nuestro Dios, por lo que ya hizo por nosotros. Y no se dan cuenta. Yo eso es lo más grande que yo he aprendido en esta iglesia, es lo más maravilloso que he entendido. Y me liberó de tantas cosas, porque me di cuenta de que es Él, de que siempre ha sido Él y de que siempre va a ser Él. Y usted y yo nos salimos a compartirlo. Deje de los inconversos, los hermanos creyentes. Me ha tocado encontrar a algunos hermanos que conocí hace muchos años, en un lugar, en algún desayuno, en alguna parte, y cuando empezamos a conversar, y yo les comento esto acerca de Cristo, la primera palabra es resistencia, ¿eh? Primero te dicen, no, bueno, es que, bueno, pues sí, o sea, Dios, o sea, claro, pero lo que tenemos que hacer, y siempre mi pregunta es, ¿qué? Siempre mi pregunta es, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada, pero si no entendemos la profundidad de lo que ha hecho por nosotros, entonces siempre nos vamos a quedar allí. Ellos con sus dudas y nosotros con nuestra verdad, pero todo guardado. Y creo que no se vale. Porque hay mucha gente que necesita de Dios. Yo estudié en Argentina 3 años, teología y un resto más. Y tenía mucha necesidad todavía también. Mucha gente tiene mucha necesidad. Y usted y yo, por la gracia, la misericordia, el amor, el cuidado y la atención de Dios que tenemos, hemos entendido para qué es este libro. Para conocerle más, para disfrutarlo, para saber lo que es nuestro Dios. Necesitamos acercarnos a esa gente. Ya sean los de fuera o los de dentro. Porque eso nos va a impulsar a compartir más. ¿Sabe? El ambiente de la cena fue muy interesante. Porque el Señor quería establecer algo bien claro con sus discípulos. Quería que se dieran cuenta exactamente de qué es lo que tenía que pasar. Y después de leer tantas veces el pasaje y entender una y otra cosa de lo que sucedía dentro de la cena, me pude dar cuenta de que otra de las lecciones, y quizá la principal o la más fuerte que el Señor estaba presentando en la cena, era acerca del perdón. Por eso le habla a Pedro como le habla, le enseña, y pudieron ver con mi hermano Oscar esas hermosas cosas que Dios hizo, ¿no? Y la principal era que ellos entendieran, y también Pedro, que Dios tenía el control. Que aun cuando viniera la tempestad, la dificultad, el enemigo, y cuando él fuera tomado para ser zarandeado, Dios iba a tener el control. Y sabe, cuando vemos esta situación de la cena, vemos que Dios estaba hablando también acerca del perdón. Había mucho que perdonar para los que estaban allí. Para las cosas que no estaban entendiendo y que después tenían que entender. No iba a ser algo fácil. Creo que es duro. Es duro ver que ellos tuvieron una participación especial con el Señor en su última cena, en esta reunión especial con quien celebraron la Pascua, y una promesa que el Señor les deja sin entender nada. Y eso es difícil. Pero cuando el Señor fue tomado, todo el mundo empezó a correr. Y ya nadie sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe? Eso es difícil. ¿Usted recuerda el pasaje cuando el Señor dice que se quedaron en casa de Pedro, que venían muchos endemoniados y sanó a otros hasta la madrugada? Dice que la siguiente mañana se levantaron y que el Señor se fue temprano a orar. Pedro se levantó y los demás, y cuando Pedro se levantó fue a buscar a Jesús a su cama. ¿Y qué pasó? No estaba. ¿Qué hizo Pedro? Fue a buscar. ¿Se imagina usted qué sintió Pedro? ¿Te imaginas que te levantas mañana y Cristo ya no está en tu vida? Y que te las arreglas como puedas, Ya no hay iglesia, ya no hay Cristo, ya no hay nada. Usted y yo dependemos de la suerte y de nuestras fuerzas, como todos los mensajes que le manda Víctor a Rafa en la mañana de tú puedes, ánimo, échale ganas, dale, tú puedes con lo tuyo, te lo mereces. Y vivimos con eso usted y yo de aquí en adelante. ¿Qué hizo Pedro? Salió corriendo a buscarle. Cuando le encontró dijo, todos te buscábamos. No eran todos, era él, estaba desesperado, asustado, porque así es la vida.
porque así sucede. Porque necesitas entender lo que Dios hace contigo. Hoy podemos ver lo que Él hizo con sus discípulos. Y hoy sí podemos ver nosotros y entender que lo que ellos no entendían que estaba pasando, sí lo iban a entender. Todo era una muestra de amor, toda una muestra de cuidado. Y era importante que los discípulos fueran hacia ese lugar, que entendieran lo que Dios tenía para ellos. ¿Sabe? Imagino que Pedro no la pasó nada bien, pero el Señor fue y lo restauró. Y trabajó con él y lo hizo un gran hombre. Y sabe, para nosotros poder restaurarnos y entender las cosas también, tenemos que aprender a tomar el perdón que Dios nos da todos los días. Viene el cierre del año, viene lo último que tenemos que hacer nosotros ya. Ya va a presentarse diciembre, dicen que diciembre se va volando, ¿verdad? Ya vienen las posadas, las fiestas, todo lo que hay que hacer y cerrar el año y se terminó. Pero terminemos bien el año. Terminemos viendo lo que Dios hace con nosotros. Sí, doctor. A mí me pasó algo, me pasaba algo que me anima a compartir. Cuando recién llegamos acá a la colonia, que empezamos a ir a la iglesia de Altagracia, yo me encontré 3 personas que en su momento les prediqué y me dijeron que no. Ajá. Y últimamente me he encontrado 2, pero más un varón, el que más renuente se me puso, y resulta que pues que ese hermano en la fe, es su esposa. Ajá. Y que me ha dicho que cuando vayamos a algún paseo o algo con la iglesia, que se que me inviten. Pues eso no es lo que yo, o sea, no es lo que uno, no es uno que rechaza en el momento. Está rechazando al Señor, pero pues, el Señor, mientras esté vivo, tiene la oportunidad. Siempre hay tiempo, ¿no? Eso es lo hermoso, lo que el Señor tiene. Fíjese bien, en Juan capítulo 13, versículo 31, el Señor arroja un nuevo mandamiento. Y eso es, creo que es bueno para pensar en cerrar nuestro año con esa idea. Dice el Señor con su nuevo mandamiento, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Y sabe ese nuevo mandamiento que el Señor deja, donde habla acerca del amor sin condiciones. Un amor que hace por los demás, un amor que cuida de los demás. Venía de lavarle los pies, venían de cantar el himno, venían de compartir, venía de mandar a Judas a hacer su misión para llegar a la parte final. Cantamos hace rato de la gloriosa cruz, ¿no? Y es duro pensar que lo más glorioso del Señor Jesucristo fue su cruz, porque fue el instrumento de su muerte. Pero cuando pensamos en eso, entendemos de lo que el Señor hablaba con los muchachos. Y les decía, lo que yo hago ahora, quizá tú no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Y usted y yo con el paso del tiempo pudimos entender muchas cosas. Ellos entendieron muchas cosas. Y sabe, creo que es importante hablar acerca del perdón que el Señor les entregó, porque ellos no iban a entender ni entendían todo lo que estaba pasando. En las próximas reuniones que tengamos vamos a ir viendo al cierre del año el momento de la cruz, el momento de todo lo que ocurría, el momento en que ellos escapan, huyen y todos empiezan a sentir culpa por lo que habían vivido. Y creo que es importante que ellos entendieran con el tiempo lo que el Señor estaba haciendo con ellos y lo que el Señor estaba haciendo también con nosotros, porque no solamente estaba escrito para ellos, también estaba escrito para nosotros. Y sabe, cuando pasa el tiempo y cuando ya caes a cuenta de lo que es tu vida, lo que has entendido, hay muchas cosas que tienes que empezar a resolver contigo y con los tuyos. Y quiero que juntos veamos rápido y analicemos lo maravilloso que es tener este nuevo amor y aprender a perdonar. ¿Sabe? ¿Sí, Arcelia? Ahorita me queda lo que decías hace un momento. Sí. Dice el Juan, de la ley por medio de Moisés es dada, Ajá. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia y la verdad
y ama. Y él dejó el ejemplo ahí, justo lo que acabas de decir. Y estaba enseñando eso a los suyos, aunque la gracia obra en el espíritu, el servicio y el amor. Gracia, amor y verdad, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que es manifiesta para los que están en Cristo, guiados por el Espíritu, es una iglesia que sirve, que ama. Y el Señor pesa los espíritus. Si es, como dices, carne, es el espíritu. Pero obra. Porque a veces, considerando esto, ¿no? Porque a veces escuchamos, nos damos cuenta, entendemos y no modificamos cosas. O no dejamos que Dios modifique cosas en nosotros. ¿Sabe? Algo importante en la vida de Pedro es que Pedro se equivocó. Y se equivocó fuerte. Y era una condición para que Pedro no, pues a lo mejor por la simple vergüenza no volviera a hacer lo mismo, ¿no? No fuera la persona que era tan impetuosa. Pedro no sugirió que era el mejor de todos. Pedro no sugirió que él iba a ir hasta la muerte con el Señor. Pedro aseguró. Y a veces nosotros somos bien sueltos, ¿no? Así como Pedro. Pedro era un hombre muy impetuoso, muy sanguíneo. Era de los que pateaba el tiro de esquina y luego llegaba a cabecear también, ¿no? Al mismo tiempo, porque Pedro era así. Y a veces nosotros creo que una de las cosas que nos pasa como iglesia es que logramos inflarnos y no nos damos cuenta de lo importante que es el hecho de soltar todo aquello que recibimos. Y estamos en una iglesia que hemos recibido mucho. Y es importante empezar a soltarlo, empezar a manifestarlo. Porque la gracia nos ha alcanzado. Y de gracia recibimos y de gracia tenemos que aprender a dar. Pero a veces creo que tenemos muchas cosas retenidas en nuestro corazón que no nos permiten crecer y hacer las cosas bien, ¿no? Y por eso le decía yo que es bien importante cuando el Señor habla acerca del amor. Y creo que va sumado a todas estas palabras maravillosas que manejamos en la iglesia, que son gracia, amor, perdón, honestidad, las cosas que Dios nos ha regalado y de las cuales hoy podemos compartir, no porque estén naturalmente en nosotros, sino porque el Señor las produce en nosotros. Y cuando pasa el tiempo, y yo pienso mucho en la vida de Pedro, en todo esto que ocurrió, porque en ese momento más importante para el Señor Jesucristo, todos se equivocaron. Creo que Jesús en los 3 años de ministerio que hace con los muchachos, nunca les pidió nada para él, ¿eh? Nada más los llevó a Getsemaní y les dijo, muchachos, necesito que oren conmigo. Hay que velar 1 hora. Y cuando regresó, dice que estaban dormidos. Y eso es bien duro porque es como tu papá, tu mamá, tus hermanos o alguien que hace algo por ti y nunca te pide nada. Y el día que te pide algo te equivocas. Es cuando te dicen, una sola cosa te pedí y tenías que regarla, ¿no? Imagínense con Pedro, imagínense con los muchachos. Y creo que a veces eso es bien duro. La iglesia cargamos con muchas cosas que a veces no son buenas. Y creo que la principal de ellas es la falta de perdón. ¿Sabe? El perdón es tan importante. Y creo que hay 4 personas o 4 áreas o 4 grupos a los que tenemos que aprender a perdonar nosotros, ¿no? Y creo que el primero de ellos es, yo lo animo este año a que cierre el año lleno de perdón. ¿En qué sentido? Yo animo que perdone a sus papás. ¿Sabe? Perdone a sus padres. No importa la edad que usted tenga. Perdónelos. Yo ahora que soy padre me doy cuenta de tantas cosas. A veces, la mayoría de los problemas psicológicos, psiquiátricos y de carácter de las personas que tenemos es por falta de perdón y a veces vienen por heridas que hicieron nuestros padres en nosotros. Sin saber. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá dan pues, lo que tienen. Hay cosas que no les alcanzan y lo que te dieron es lo que había. Ahora sí, como dicen por ahí, es lo que hay. Yo le animo como joven, como adulto, que perdone a sus padres, que los perdone donde estén. Si ya no están aquí, están con el Señor, usted déle su perdón porque son sus papás. Y ahora que yo soy papá, digo, sí, por favor, que perdonen mis hijos, ¿no? Que me perdonen a mí porque a veces cometes tantos errores y los lastimas. Y nunca es con una mala intención, simplemente a veces no tienes más, ¿no?
es lo que hay en ti, es lo que puedes entregar. A la segunda persona que yo le pediría que usted aprenda o que perdone, es a alguien que lo lastimó. Si perdone a alguien que lo haya lastimado, no importa en qué lo lastimó. A lo mejor usted puede decirme, ¿sabes qué? Es que yo no puedo perdonar a esa persona porque me hizo mucho daño. Y fue algo muy fuerte. Pero algo hermoso que hay en el perdón es que el perdón es perfectamente egoísta. No depende de los demás. Es más, no tiene que ver a la otra persona. Estamos hablando de paz en su corazón. De esa paz que Dios ya le dio. Y que sobrepasa todo entendimiento. Y que usted puede decir ahí en su corazón, te perdono, ni modo. ¿Sabe por qué? Porque todos nos hemos equivocado. ¿Sabe? Si esa persona también Dios la perdona, siendo Él perfecto, maravilloso, santo, sano. ¿Quién le dijo a Dios algo? ¿Quién ha corregido al Señor en algo? ¿En qué se ha equivocado Él? En nada, Él es perfecto y sin embargo nos da el perdón. A nosotros, totalmente imperfectos. Entonces, a lo mejor sea egoísta en ese punto y perdone. No sé a quién, no sé qué fue lo que le hicieron, pero perdónenlo. A otra persona que debe perdonar, pues, es a usted. El Señor, que es perfecto, dice que tomó nuestro pecado y lo alejó como de oriente a occidente. Y dice que tomó todos nuestros pecados y que los ha puesto en lo más profundo del mar. Usted y yo nos hemos equivocado en un montón de cosas. Y sabe, en su momento, algunas de esas cosas fueron muy terribles para usted y para mí. Y sentimos tanta culpa, pero de repente cuando pasa el tiempo hasta nos reímos de eso, ¿no? Que alguna vez nos mandamos. Yo le animo a eso, a que también aprenda a tomar el perdón que Dios le ha dado. Y que se acepte así como es, porque Dios lo acepta así como es. Me acepta así como soy. Si los demás nos aceptan, pues ni modo, pero el principal, pues en el rancho. Estando bien con Dios, los santos, un cero a la izquierda. Así decían en el rancho mis tías. Entonces, tome ese perdón. Acéptelo. Y piense en esto. Viene el cierre del año. El Señor quiere que usted y yo estemos bien. Porque hay muchas cosas por hacer todavía. No se ha terminado el año. Y si no estamos bien, si no estamos sanos, si no estamos confiados en lo que Dios ha hecho con nosotros, va a ser muy difícil. Hay muchas cosas por hacer todavía, hay muchas cosas para servir, para ayudar, para apoyar, pero sobre todo para perdonar. Acepte el perdón que Dios le da. Tómelo. Perdona a sus padres, perdone a los demás. ¿Sí? Acepte el perdón. Y por último yo le digo algo. Si sabe que hizo algo mal, si sabe que se equivocó en algo, pues vaya y pida perdón. Vaya, no lo piense. Y esto de pedir perdón sigue siendo 100% también perfectamente egoísta. Si la persona no lo perdona, ya no es problema de usted. Eso es maravilloso, ¿eh? Eso me encanta a mí del perdón. Que si usted tiene que perdonar a alguien o tiene que pedir perdón y no se lo dan, no importa. No importa, porque eso va a dar paz a su corazón. El Señor les dijo, muchachos, esto que yo hago ahora, y si ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. Hay cosas que usted y yo a lo mejor no entendemos, pero el día que estamos con el Señor, lo vamos a entender todo. Entonces podemos confiar en eso. El ambiente de la cena fue algo difícil, fue algo duro, porque el Señor quería instituir en sus muchachos y aún en su iglesia, lo importante que era reunirse y estar bien, y estar contentos y disfrutar. Y sabe, lo más hermoso es que cuando tenían los panes, la copa, había un pan y una copa que no se tocaba. Eso se dejaba allí, porque los judíos decían que iban a tocar ese pan y esa copa hasta que estuvieran en el reino, hasta que estuvieran reinando ellos. Se dejaba sin tocar. Y cuando el Señor tomó ese pan y esa copa y los partió y los repartió entre sus discípulos, ellos se dieron cuenta de qué estaba pasando. Y el Señor dijo, muchachos, tomo de aquí y nunca más. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese. Cierro con esto. Dice que había un par de misioneros
que se fueron a predicar al África. Y pasaron toda su juventud y toda su edad compartiendo el evangelio en aquel continente. Cuando regresaron a casa, dice que ellos regresaron y eran un par de ancianos ya. Avisaron, mandaron cartas de que regresaban a Inglaterra otra vez a pasar su último tiempo ya en su casa. Cuando ellos llegaron, dice que venía atracando el barco y que estaba lleno, el lugar lleno de personas y una banda esperando, tocando cuando ellos venían llegando. Y cuando ellos llegaron, la esposa le dijo al marido, le dijo, ¡wow! Dijo, todos vinieron y mira cómo nos reciben. Y cuando estaban echando los papelitos y todos los gritos y demás, venía un político en el barco, ¿verdad? No eran ellos. Era un político que venía en el barco, entonces el hombre bajó y toda la gente maravillosa y todos se fueron. Y el par de viejos se quedaron en el puerto solos, porque nadie vino a recibirlos. Y la mujer empezó a llorar y le dijo, tanto año y tanto esfuerzo. Y le dijo, y mira lo que pasa cuando venimos a casa. Y el esposo le dijo, no te equivoques, no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, va a ser así. Un día vamos a ir a casa y queremos que muchos vengan con nosotros para llegar a casa y que la cena que tengamos sea mejor que la de Navidad, el Año Nuevo, lo que tengamos que hacer. Pero sí me gustaría que fuera la familia, ¿no? Y los amigos y la gente que queremos, los que fueran a casa con nosotros. ¿No? ¿Qué piensan? Cerremos el año contentos y animados esperando una cena, pero la de las bodas del Cordero, la que el Señor va a estar con nosotros. Vamos a disfrutar esto porque es la que tenemos ahora, ¿no? Y compartamos con la familia, pero esperemos para ir a casa y que muchos vengan con nosotros. Que sea maravilloso y que nos reciban con una banda y con gritos y con cosas maravillosas, porque vamos a estar con Él y eso es lo que va a pasar maravilloso. Vamos a confiar en eso. Y vamos a llevar a todos los que podamos, porque tiene que ser así, mi hermano. Hay que ir a compartir. Si la gente quiere venir o no, eso no importa. El Espíritu Santo es quien va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Usted y yo tenemos que hablar. El 16 es una oportunidad de compartir para que muchos vengan a casa. Y cuando estemos con el Señor, digamos, qué padre, qué maravilloso. No por lo que compartimos nosotros, sino por la gente que Él salvó. Así como un día alguien se animó con usted y conmigo a compartirnos para ir a casa, vámonos con lo demás. ¿Te parece? Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, por todo lo que tú eres. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias por lo que has hecho con tu iglesia. Gracias por habernos alcanzado un día, Señor, y darnos tu amor, tu misericordia sin ser nada y sin merecer nada, Padre. Rogamos para que seamos una iglesia que comparte, que si no venimos un domingo es porque estamos compartiendo con alguien más, que salimos, Señor, que vamos, que alcanzamos a aquellos que tú amas, Señor. Gracias porque somos portadores del ministerio de la reconciliación que tú nos has dado, Señor, y que esperas que vayamos y hablemos también. Gracias porque eres un Dios grande y misericordioso, que has preparado obras buenas, Señor, para que podamos andar nosotros en ellas, pero todas son tuyas. Rogamos que bendigas esta iglesia, Señor, la convivencia con los hermanos, el cierre del año, todo lo que tenemos que hacer, y te agradecemos mucho, Dios, por ser nuestro Dios. En nombre de Jesús. Amén. Salud. Salud.